Valentín, Lucía, ¿cómo les va? ¿Todo bien? Muy bien, Muy con bien. solcito hoy, ¿no? Sí, de ahí vengo. De estar afuera un ratito antes de empezar para juntar energías. Muy bien, ¿no? que tengas Que buen tengan programa. buena tarde. Buena semana. Chau, chau. Muchas gracias. Y bienvenidos a todos en casa. Vamos a estar con dos de los temas que conforman parte de los titulares del día de hoy. Uno tiene que ver con la noticia bastante irritante, indignante, ¿no? De este hombre que le da muerte a esta mujer extranjera de más de 75 años, 70 años, en el contexto, en la forma, empezando una relación que se interpreta sentimental, solo para quedarse con el dinero, para matarla y enterrarla. O sea, una cosa terrible. Pero esa noticia a la vez volvió a traer sobre la mesa otro caso que podría tener características muy similares. No podemos así dar cuenta del desenlace porque todavía sigue siendo o estando en la categoría de mujer desaparecida. Es en Rocha, en Punta del Diablo. Vamos a estar conversando con uno de sus hijos en este momento, que es entendible, ¿no? En cuanto se supo el desenlace y quién era el responsable de la muerte de esta mujer extranjera, no pudo evitar, si bien estar a favor de que se investigue y se consigan resultados, lamentar su situación, comparar con su propia situación de su propia madre, que hace 18 años, desde el 2018, perdón, que está desaparecida, ¿no? Eso fue en junio, en el caso de Cristina Jones. Vamos a ir con eso en un instante nada más. Pero antes, si me permiten, un domingo que fue, bueno, generó mucho miedo, se dispararon teorías, hipótesis en Argentina con estas medidas de control de capitales, que algunos llaman directamente un cepo, habrá que analizarlo, tenemos un invitado que nos acompaña para eso. Las repercusiones, sobre todo que nos traen hacia un tiempo bastante cercano en nuestra historia del Río de la Plata, que nadie quiere volver a vivir, y mucho menos si sos argentino, ¿no? Hoy siguieron las repercusiones. Vamos con el tape. El agravamiento de la crisis en Argentina, exhausta tras un agosto negro, y el temor a que el peso siga depreciándose, ha llevado al gobierno de Mauricio Macri a reforzar el control de cambios. En virtud de un decreto firmado por Macri que apareció el domingo en el boletín oficial, el gobierno restringe desde hoy la libertad de las empresas y los bancos de comprar dólares. Entre otras medidas, el decreto obliga a las empresas a vender en el mercado local las divisas producto de sus exportaciones en un periodo establecido. Además, las empresas no podrán comprar dólares para atesorar. En cuanto a las personas físicas, se limita la compra a $10.000 mensuales. Macri, que abolió en cuanto llegó al cargo el llamado cepo sobre la compra-venta de divisas del gobierno de Cristina Fernández, se está viendo obligado a dar pasos en el mismo sentido ante la depreciación de un 38% del peso en agosto. Esto llegó a cambiarse el pasado viernes a 62 unidades por dólar. El gobierno trata de calmar los miedos de los ciudadanos de a pie, asegurándoles que pueden seguir sacando los dólares de sus cuentas bancarias y también pueden seguir comprando dólares, respetando el límite de 10.000 por mes. De hecho, en un gesto inédito se ha ampliado la apertura de los bancos hasta las 5 de la tarde. El Fondo Monetario Internacional ha dicho que analizará al detalle las nuevas medidas tomadas cuando aún quedan 2 meses para las elecciones presidenciales, en la que, si se repite el resultado de las primarias del 11 de agosto, ganará el tándem formado por el peronista Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner. Y obviamente son muchísimas las preguntas que surgen a partir de esta información y a partir también del paso, ¿no? Y de esta casi triunfo que ya se puede vaticinar de Fernández. Recuerden cómo fue el vínculo que tuvo Cristina Kirchner en su momento con el Fondo Monetario Internacional. Tiene que resolver el fondo en este momento si le otorga o no los 5.400 millones de dólares a Argentina. ¿Va a cambiar esa decisión según quién sea el presidente? ¿Hasta qué punto la economía tiene un porcentaje tan alto de decisiones políticas más que de decisiones concretamente macroeconómicas, ¿no? En fin, muchas preguntas y sobre todo, ¿ante qué realmente estamos? Bienvenido Agustín Iturralde, economista, director académico en Centro de Estudios para el Desarrollo. ¿Cómo le va? Muchas gracias por la invitación. No, por favor, una primera lectura de lo que está pasando allí, después para traer acá a ver cómo impactará, ¿no? Pero empecemos por ahí. Y bueno, creo que lo que estamos viendo es como el gobierno de Macri va pasando de un operativo perdurar, de tratar de quedarse en el poder 4 años más, a simplemente resistir y ver cómo llega el 15 de diciembre. Claramente después de las PASO
la economía se le está escapando de las manos, en muchos sentidos mucha gente lo está dejando de mirar como el presidente y realmente estaban las cosas bastante fuera de control. Ahora Macri, el gobierno de Macri se enfrentaba a una decisión de qué hacer con este tipo de dólar, tipo de cambio, que iba permanentemente al alza y había como tres posibilidades, dos más ortodoxas y una más heterodoxa que es la que te termina tomando. La primera, más ortodoxa, hubiera sido simplemente dejar que se siga yendo y que tome el valor que el mercado resuelva. Eso claramente es lo que tenía el costo político más alto en Argentina, también en Uruguay. El precio del dólar es muy importante para la gente porque muchas cosas que compramos son importadas y tiene inmediatamente un impacto en la inflación. Entonces, descartada la posibilidad de dejar que el dólar se siga yendo, la otra opción era, bueno, salir a jugar con todo, con las reservas y comprar y vender dólares para ver si se lo estabiliza. Pero en una situación del nivel de desconfianza que hay sobre la moneda argentina, en la cual ya casi nadie confía y cualquiera que tiene un peso argentino va y lo vende y pide dólares, también en una posibilidad que rápidamente quemar esas divisas y estar en el mismo lugar. Y bueno, optó por esta opción que claramente se parece mucho más a las medidas del gobierno anterior de los Kirchner que de Macri, que es, bueno, poner algunas restricciones a la compra de dólares. Es un cepo muchísimo más moderado del que tenía Cristina, si quieren después comentamos, pero bueno, el límite es más alto. Pero claramente es un cepo al fin. Es un cepo al fin. Los trabajadores que quieran comprar dólares con sus sueldos, que cobren todos los meses, van a poder hacerlo. Lo que se está tratando de evitar con estos límites es que la gente agarre todos sus ahorros y empiece a comprar. La gente tiene cuentas en pesos, compre todo para dólares y en particular que las empresas puedan comprar dólares sin límites. Se le pide, para la gente el límite es razonablemente alto, a las empresas van a necesitar permiso. Y a la vez hay una medida sobre el otro lado, en vez de sobre la demanda de dólares, sobre la oferta de dólares, que es, bueno, los exportadores, que son los que en cualquier economía generan los dólares para el mercado, los que consiguen dólares para el mercado, se los obliga, como había sido histórico en Argentina y hace unos años se había eliminado, se los obliga a liquidar los dólares adentro y esos dólares después no los puede comprar porque tienen estas limitaciones ahora. Entonces se obliga a que los exportadores vuelquen, hay una medida sobre la oferta de dólares y otra sobre la demanda, para, bueno, regular el mercado. Evitar corridas bancarias, por ejemplo. ¿Contra eso qué se puede hacer? En ese sentido, parecería, el mensaje del gobierno es claro de que eso no se toca, a diferencia del gobierno de Cristina, donde había problemas para retirar dólares y mandar dólares de tus cuentas en Argentina a otros países. Eso no hay restricciones al momento y se ha hecho mucho énfasis. O sea que si la Plaza Financiera Uruguaya estaba esperando que le llovieran dólares de ahorristas de allá, no va por ahí. No va a pasar y por experiencias de otras crisis financieras es mejor estar lejos del sistema financiero argentino. Creo que una diferencia grande que tenemos hoy en día es que el sistema financiero uruguayo no tiene los vínculos tan estrechos que teníamos antes, pero no, en ese sentido no hay corralito. La gente que tiene los miles de dólares que tenga en una cuenta bancaria los puede retirar sin ningún tipo de restricción. Ahí claramente hay una diferencia. Bien. ¿Puedo hacer una acotación? Sí. Para los inmigrantes tengo entendido que hay muchos, además en Argentina, indocumentados. Ellos sí tienen restricciones para pasar dólares a sus países, digamos. Bueno, sí, pueden haber ese tipo Hay una gran batería de medidas que van a nichos concretos y por ese lado puede haber alguna cosa, pero los dólares que ya son tuyos se pueden disponer libremente, a diferencia de en otros momentos. Bien. Antes de abrir el panel, solo un análisis un poco más amplio te pido. Sí. En Argentina, finalmente, el problema es político, económico, cultural, porque se repite el ciclo, ¿no? Entonces, y sobre todo con gobiernos bien diferentes. Entonces, ¿ante qué estamos en realidad? Sobre todo para saber si van a poder zafar de ese círculo vicioso o si in eternum le va a pasar eso a este país. La verdad es que estos días van a parecer bien pesimistas sobre Argentina. Desde el CED, del Centro de Estudios para el Desarrollo, tratamos de ser optimistas, de que las cosas se pueden cambiar y se pueden hacer reformas institucionales que permitan a los países dar saltos de calidad y apostar a estos niveles de ingreso y otros niveles de calidad de vida. Hay ejemplos en el planeta Tierra de países que han hecho las reformas necesarias con decisión política y han avanzado. Argentina ahora se cierra un periodo donde claramente dos grandes oportunidades que tuvo en las últimas décadas las dilapidó terriblemente. La primera, la bonanza económica inédita que hubo en la época de los Kirchner, donde el valor de la soja y otras cosas le brindó una magnitud de recursos inéditos. Y claramente cuando pierde los Kirchner no pierden por casualidad. Ya hacía 2, 3, 4 años que Argentina no crecía. Uruguay básicamente creció con fuerza hasta el 2014. Argentina ya en el 2010 no crece. Y ese montón de dinero que le dio a Argentina, unos recursos para apostar a otras cosas, dilapidado. Y ahora, bueno... Y los recursos que da el Fondo Monetario, perdón, ¿no? Sí. ¿Dónde quedan esas divisas?
y esas divisas ahora eran para pagar el incendio. ¿Qué pasó? Asume el nuevo gobierno, los problemas estructurales estaban ahí y el gobierno asume con el objetivo de esto lo arreglamos creciendo. Como yo no soy Kirchner y soy Macri, los mercados van a confiar y van a venir, van a invertir. ¿Y en quién van a confiar ahora? Y no vienen porque si los mercados invertir, no vino nadie, el déficit fiscal, el agujero fiscal seguía ahí, se apostó al crecimiento, no hubo crecimiento y primero se tomó deuda y en un momento explotó. Y cuando se explotó, ahí viene el Fondo Monetario a pagar el incendio, pero el Fondo Monetario es mucho más una consecuencia que una causa. Yo sé que es más fácil y más lindo buscar un malo y decir esto es todo culpa del Fondo Monetario, sí. Pero el Fondo Monetario aparece en los países que ya tienen un incendio declarado, no está en los países que le va a ir el Fondo Monetario. Bien. ¿En quién va? Lo que quiero decir, la otra oportunidad histórica que se perdió es, bueno, este capital político que el gobierno de Macri había construido con una idea reformista de cambiar las cosas, claramente ya está totalmente dilapidado y lo que tenemos ahora es un velorio de un par de meses donde todos sabemos que es remota la chance de que pueda mantener el poder. Sí, yo me acuerdo, Pepe, que planteabas cuando tocábamos este tema después de las PASO, ¿no? De que vos planteabas lo de si debería o no terminar el mandato Macri, ¿no? ¿Qué consecuencias podía tener? ¿Es esto lo que visualizabas? Sí, en realidad lo que yo planteaba era que no iba a poder seguir adelante. Ahora estaban muy pocos días, relativamente pocos de la elección, ya creo que no se puede modificar ese estado de cosas, y el 10 de diciembre, que parece tan lejano, puede llegar a tener un toque favorable de optimismo por el hecho de que asuma un nuevo gobierno, y allí las cosas pueden cambiar. Pero tanto tú como el economista mencionaron una palabra para mí clave en la economía, que es la kriptonita de la economía, que es desconfianza. La desconfianza es fundamental, valga el juego de palabras en este caso, para una economía. ¿El mercado en quién desconfiaría más? ¿En un Macri que ya quedó como con un poco bajo tierra o en un Fernández pero que, digamos, acarrea con Cristina, o es al revés, una Cristina que eventualmente va a tener a Fernández de atrás? Sí, los mercados desconfían, son muy desconfiados obviamente, ¿no? Y creo que de los dos, pero Macri tiene el gobierno en sus manos y está a menos de 100 días de terminar su periodo de gobierno. Una cifra que nos puede llamar muchísimo la atención. El pasado jueves el Banco Central Argentino dilapidó cerca de 2.000 millones de dólares. Eso fue el viernes. El jueves había tirado 900 millones de dólares a la plaza. O sea, estamos hablando de cerca de 3.000 millones. ¿Estirar la palabra? ¿Es dilapidar? Bueno, 12.000 desde las PASO hasta ahora. Son 3 inversiones de UPM2. Para que se hagan una idea, de las PASO hasta ahora, el Banco Central debió volcar a la plaza y volaron 12.000 millones de dólares. De lo contrario, el dólar hoy estaría, no sé, en una cifra por las nubes. Bien, más de lo ¿pero tenía otra opción? No, pero me parece que también, y esto que me disculpe el economista, porque yo sé que a los economistas no les gusta poner el ejemplo de la familia, ¿no? Como ejemplo, la familia que debe plata, que le entra determinada cantidad de dinero. Pero inevitablemente hay que pensar en la gente, porque una tasa del 75%, porque un dólar a 61 pesos, porque una hiperinflación como se avecina en Argentina, eso va a la gente, eso aumenta la pobreza, la indigencia, no son solo números, hoy hay gente que la está pasando muy mal y lamentablemente me parece que cada día que pase la va a seguir pasando peor, porque no sé qué va a pasar con la confianza. Bueno, y hablando de confianza, ¿qué ofrece mayor confianza, ¿no? para la psicología del mercado, ¿no? Si vamos a estar hablando de intangibles? ¿Un Fernández? ¿Un Macri? ¿Alguien puede desde Argentina hoy inspirar confianza? A nosotros nos cuesta aceptar que hay situaciones que no tienen arreglo. Partimos de la base que haciendo determinadas cosas, bueno, se pueden encaminar y entonces si viene fulano, si viene mengano. A todos nos cuesta aceptar que hay cosas que son inevitables. Salgamos de la economía, pensemos yo que es en la enfermedad. Todos nos resistimos cuando vemos que alguien está muy enfermo, nos resistimos a aceptar que eso no tiene arreglo. Pero un país como Argentina, con los recursos de Argentina, ¿cómo vamos a resistirnos a que no tenga arreglo? Bueno, porque está la historia que lo demuestra. Porque no es un tema de creer, es un tema práctico. O sea, si nosotros agarramos 100 años de historia argentina, o 80 o 90, lo que ustedes quieran, y encontramos que cada 5 o 6 años se repiten situaciones que son un calco las situaciones. Más allá de los nombres, de los partidos, son un calco. Y si todo eso se repite, hay que terminar por aceptar y por entender que hay situaciones que no tienen arreglo, salvo que
haya medidas radicales y de fondo que en Argentina nadie se ha planteado, que en este caso yo sigo bastante de cerca. ¿Cuáles serían? Dolarizar la economía. Muerto el perro, se acabó la rabia. Si hay un problema con el peso, eliminás el peso, muerto el perro, se acabó la rabia. ¿Y sabes qué? No es un invento mío. Ya lo hizo el señor Correa, súper izquierdista en Ecuador, que un día dijo, bueno, vamos a terminar con esto de la inestabilidad. Agarramos el dólar como moneda y hasta que haya dólar, la gente se va a tener que organizar con el dólar. ¿Habría, Alfredo, que dolarizar la economía en Argentina? No sé. Yo además creo que fue anterior a Correa, me parece, el dólar en Ecuador. Correa lo mantuvo. Sí, pero fue anterior. Claro, Correa lo mantuvo. Sí, sí, está. Pero lo mantuvo porque es una realidad. Vos te enfrentás. A mí lo que me preocupa de este tema... Bueno, pero tan malo no era. Sí, pero no es que Correa lo hizo. Bueno, perfecto. Pacale. Correa ya lo podía haber sacado y no lo ya sacó. estaba. No lo sacó porque no más cabido. Ah, bueno. Evidentemente. En Argentina todo yo más creo cabido. que lo que me preocupa a mí son dos cosas. Te van a aprovecharte a vos sacarte el jugo. Primero, cómo nos afecta a nosotros, bien la egoísta, de este lado del río. Y la segunda... ¿Qué solución puede traer un cambio de gobierno? Porque gana Fernández casi seguro. ¿Qué puede hacer Fernández para salir de esto? Bien, yo claramente de este lado ya no se está afectando. ¿Qué es lo que más claro que nos va a pasar? Estamos impagablemente caros para la clase media argentina y Argentina se está poniendo... turismo, además, ¿no? Se está poniendo muy barato para nuestra clase media. Las dos caras de esta moneda, ¿cuáles son? La temporada turística va a ser... Cada peso que sube el dólar en Argentina por encima del nuestro, se va agrandando lo malo que va a ser nuestra temporada. Y del otro lado, el factor compras, que no es solo el viajecito en buquebús a Buenos Aires a comprarse una pilcha, sino es el litoral, donde el comercio minorista en el litoral se resiente terriblemente. Ya estaba golpeado el comercio minorista en el interior y con esto muy grande. Y bueno, yo creo que lo de Argentina, Victoria preguntaba hoy, ¿es más cultural? Sí, si hay que poner una explicación, creo que es cultural. Yo soy un poco más optimista que Graciano, creo que las cosas cambian, que no hay ningún pueblo que tenga una cultura ni una genética que esté condenado al subdesarrollo. No lo hay. Claramente hay instituciones, claramente hay cultura, hay cosas que van determinando. Hay grupos de poder. Hay grupos de poder, sin duda. Pero bueno, a ver, también hay ejemplos de países que han salido adelante. En Argentina hay una clase política con unos vicios terribles en términos de corrupción y en términos de cultura política, en términos ideológicos. Bueno, claramente... Victoria preguntaba, ¿en quién confían más? Claramente Macri había generado una expectativa en los inversores, en los capitales internacionales, que confiaron de a poquito, porque como dice Pepe... Porque pensaron que nada iba a ser peor, nada podía ser peor pero muy despacito, porque tampoco vino la lluvia de inversiones. Pero claro, creían que sí, bueno, y Macri iba diciendo, bueno, si vuelve a ganar, si gana las intermedias, si gana las que viene, el tema que en el medio de eso la economía no creció y explotó la bomba. Y la economía al final es la gente, como muy bien decía José, es la gente. Cuando no nos tomamos en serio las restricciones económicas, hay restricciones, es mentira que podemos hacer lo que queramos en la economía. Hay restricciones, hay límites. Cuando sistemáticamente nos tomamos para el chiste de los límites y tenemos déficit exorbitantes, nos tomamos la política macroeconómica muy laxamente, no es que eso es un problema de los economistas. Eso estalla y termina como en Argentina o como en Venezuela, porque puede ser peor, ¿eh? Bueno. Mentira que no puede ser peor. Argentina puede estar mucho peor, Venezuela está mucho peor que Argentina y Argentina está mucho peor que el resto de Sudamérica. O sea, los límites Bueno, lo son en increíble es serio. que Macri lo que planteaba era que de continuar Cristina, Argentina terminaba como Venezuela. Entonces, pareciera que la receta no la conoce nadie, ni para terminar como Venezuela, ni para poderse distanciar cada vez más. A ver, Vero, ¿qué pensás? Hacemos una cosa. Me gustaría consultarte. ¿Cómo puede ser que hayan hecho todo mal? Más allá de la situación estructural a la que tú apuntabas, con la que, bueno, comienza el gobierno de Macri. Porque cada medida que apunta a lograr la confianza, en realidad termina ahuyentando, como fue la semana pasada esta medida de extender los plazos del pago de deuda, que buscaban una repercusión que no tuvieron y tuvieron que irrumpir ahora con esta otra medida. ¿Qué nos garantiza, por ejemplo, que la gente no vaya a sacar sus depósitos de los bancos? Hoy escuchaba a un periodista argentino decir que en algunos bancos había gente sacando depósitos. O sea, ¿qué realmente análisis haces tú de todo este paquete que salió mal, viniendo además de alguien que venía de la empresa, que era un empresario, y creo que eso era lo que generaba confianza, y ese discurso de la gestión, que no es solo propio de Argentina, parece que no da resultado siempre? ¿Puede ser después de la pausa la respuesta? Claro que sí. La esperamos, ya venimos.